Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy sobre un tema de rabiosa actualidad, el interrogatorio del fiscal a la víctima del caso La Manada de Sabadell. Soy Aida Casanova, abogada especializada en familia y en penal, y vamos a meternos ya en materia. Lo primero de todo, me parece increíble que la voz de la víctima se haya escuchado en muchísimas televisiones, con la posibilidad de que la reconozcan amigos, familiares, bueno, cualquier persona conocida, en un tema tan sensible como este. Si esto no es una revictimización de la víctima, pues yo ya no entiendo nada. Y dicho esto, ¿cómo ha sido el interrogatorio del fiscal en este caso? ¿Merece el reproche que desde algunos medios de comunicación se le está haciendo? Antes que nada, me gustaría aclarar, en términos generales, más allá de este caso concreto, que las preguntas que se hacen por parte del Ministerio Fiscal no se deben hacer o no se hacen porque se esté dudando de la víctima, sino porque los elementos del delito han de quedar perfectamente acreditados en el juicio. El fiscal y la acusación particular tienen que probar los hechos por los que acusan. Si la prueba fundamental de esta acusación es precisamente la declaración de la víctima, va a tener que explicar cómo fue cada una de las violaciones, va a tener que explicar qué hizo cada uno de los violadores, qué tipo de violencia sufrió, cómo se sintió intimidada, por supuesto, paralizada también, por supuesto, pero tiene que explicarlo. En el caso concreto de este interrogatorio y hablando en términos generales, después entraremos a algunas de las preguntas, el interrogatorio del fiscal, desde mi punto de vista, ha sido respetuoso con la víctima. Es más, creo que en algunas ocasiones lo que se ha interpretado como interrupciones a la víctima han sido ayudas desde el fiscal a esa víctima para concretar lo que pasó y a que su declaración, que quizá era más genérica por lo doloroso que es para la víctima recordar lo que sufrió y lo difícil que es hablar esto delante de desconocidos y en un tribunal, sea lo más detallada posible y ayude con eso precisamente a convencer al tribunal. Tenemos que tener en cuenta que se piden penas de prisión muy altas. Hablamos de penas para los acusados de 37 años, otro incluso más. Es necesario probar los hechos y entrar al detalle de lo que ocurrió. Preguntas sobre la ropa que llevaba, por ejemplo, ayudan a confirmar que esa ropa es la misma que llevaba y está aportada al procedimiento con los elementos del ADN de los acusados. Por supuesto que es una declaración muy dolorosa, pero es una declaración necesaria. El fiscal debe preguntar con respeto y educación, sin duda, pero tiene que preguntar. Y de verdad creo que en líneas generales lo ha hecho de una manera respetuosa y que la crítica que ha recibido desde los medios de comunicación me parece desproporcionada. Incluso el abogado de la víctima ha respaldado al fiscal entendiendo que esas preguntas eran necesarias. Pero dicho esto, y como creo que las cosas, por suerte, no son blanco o negro, sino que los grises, los matices están ahí, son tan necesarios, tenemos que pararnos a pensar en aquellos aspectos que podrían mejorarse. Vamos a hablar de ellos. Por un lado, en este procedimiento concreto el fiscal acusaba y por tanto, siendo acusación, yo creo que en el momento de iniciar ese interrogatorio podía decirle a la víctima que las preguntas que le iba a hacer a continuación son necesarias para que queden probados los hechos y que no está poniendo en duda su testimonio. Quizá hacerle esta advertencia a la víctima le hubiera ayudado. Esta víctima llevaba abogado, era acusación particular, pero podía no estar preparada, podía no haberse sentido preparada y el fiscal con esta explicación inicial posiblemente le hubiera ayudado. Voy a poner un ejemplo muy tonto, por favor, salvando todas las distancias, pero yo creo que se va a entender. Si yo, por ejemplo, llevo a mi hijo a su dentista y yo le explico a mi hijo todo lo que le van a hacer en el dentista, te vas a sentar en una camilla, una dentista te va a tocar la boca, te va a mirar. Aún así me gusta que cuando lleguemos a la consulta su odontopediatra se lo explique todo. Estoy segura que su dentista sabe que yo le he preparado y se lo he explicado, pero ella, como profesional, se lo explica, porque mi hijo en ese momento está nervioso en la camilla y le ayuda a tranquilizarse
que su dentista le explique lo que va a suceder. Pues en el mismo sentido, aunque la víctima estuviera ya preparada por su abogado, el fiscal en ese momento, teniendo en cuenta lo delicada que era su declaración, podía haberle explicado que no se trataba de cuestionar su veracidad, pero sí de que su relato fuera lo más detallado posible. Por otro lado, frases del tipo ¿está usted segura? Pues hombre, cuando la víctima ya ha hecho la explicación perfectamente, es una pregunta innecesaria, no aporta nada para que los elementos del tipo estén perfectamente descritos e identificados. Este tipo de preguntas son precisamente las que hay que evitar y es conveniente que todos los juristas, me incluyo, estemos correctamente formados en violencia de género, porque no es fácil en asuntos tan delicados como es establecer el límite entre no caer en revictimizar a la víctima y al mismo tiempo probar adecuadamente los hechos del delito. Por otro lado, debo decir que yo misma muchas veces en un juicio le hago a mi cliente las preguntas que son más comprometidas para evitar que después la otra parte, en este caso las defensas, repitan exactamente las preguntas, pero claro, usando otro tono mucho más hostil, ¿no? Con mi cliente o en este caso con la víctima. Posiblemente el fiscal ha preguntado en este caso aquellas preguntas que tenían quizá un elemento dudoso, haciendo así que esas preguntas que él hacía de una manera respetuosa, luego no lo hicieran las defensas de una manera más hostil. Obviamente preguntarán sobre los mismos hechos, pero en principio no tienen que preguntar las mismas preguntas que ya han sido perfectamente contestadas. Hechas estas apreciaciones, repito, soy de la opinión que el fiscal en este caso hizo un interrogatorio respetuoso y que sí que creyó a la víctima. Prueba de ello es que pide la condena a los acusados por penas muy altas. Sin embargo, lo que han hecho algunos medios de comunicación con este interrogatorio es bastante más cuestionable. Y ojo, esto no es incompatible con aprender de cada interrogatorio, con mejorar y con formar adecuadamente a los profesionales que han de participar en temas de violencia de género para que tengan ese plus. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Como siempre, estaré encantada de leer vuestros comentarios desde el respeto. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo.